Bueno, quería comentarles un poquito el por qué tocar este tema, el por qué desarrollar y que ustedes se vean acá este tema tan importante que es la defensa de la dignidad humana. Antes de todo y de poner mi humilde exposición, quiero dar gracias a todos por venir, que sé que vienen de muy lejos, a todos por estar presentes, por marcar este inicio de la púrpura. Silvio, te agradezco, Silvio, por cargarte todo este trabajo de dar un punto de activación a la púrpura, a los coordinadores de Nación, fundamentalmente por permitirnos dar inicio y presentarnos como la púrpura Chaco. Yo también voy a proceder a sentarme y quería comentarles y arrancar esta charla comentando un poquito de dónde vengo. Tuve la suerte de recibirme en esta universidad, acá al lado en las ciencias económicas, cuando ahora hace más de 22 años en ejercicio. Y como muchos de ustedes, siempre era una mera espectadora de lo que pasaba en la sociedad, de las problemáticas que vivimos como seres pertenecientes a Argentina, a nuestra provincia. Y siempre era quejarnos, ¿no? Hasta que en una de las charlas con mi padre me decía: Juliana, es el momento de que hagas algo, y salió esa mera queja. Y en ese análisis de ver la problemática, como ustedes hoy al comienzo decían, Nacho, ojalá que todos hagamos uso de lo que es hacer la batalla cultural, el aumento de la delincuencia, el aumento de la corrupción, el aumento de la desnutrición, el mal manejo de los fondos. Entonces dije, ¿qué podemos hacer, o qué puede hacer uno, ¿no? Desde el punto de vista que le toca al diario, y involucrarse y salir de ese mero carácter de espectador. Y así entonces hemos dado inicio a un espacio integrado por mujeres, hombres, abuelos, que se llama Espacio Mujer, pertenece a la Libertad Avanza, y donde hemos desarrollado y llevado a cabo distintos talleres, prácticas de lo que es prevención del abuso sexual infantil, prevención del suicidio, salud mental, capacitación de inteligencia emocional, y diversas áreas que hoy en día la sociedad necesita ver. Son realidades que hoy nos aquejan y son realidades que hay que tocarlas. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué desarrollar eso yo siendo contadora, que no tiene nada que ver, no? Pero necesitaba sentirme parte de ese cambio cultural que como sociedad necesitamos desarrollar. Hemos escuchado en todo el año electoral, este año también, el anterior, que tenemos que dar batalla cultural. Todos lados, batalla cultural y batalla cultural, ¿no es cierto? Y en el fondo, yo me pregunto, ¿todos sabemos lo que significa dar esa batalla cultural? Siempre decimos que la batalla es una disputa entre las partes, los buenos, los malos, los buenos. Batalla cultural y cultura. ¿Qué es la cultura? Si vamos a un plano etimológicamente hablando, es acrecentar nuestro espíritu, ¿no? Como ser humano. La parte social, un sistema de creencia que como sociedad nos rigen. Y dar esa batalla cultural, ¿pero para qué? Como una frase meramente cerrada, o con un fin en sí mismo. Ahí está la disyuntiva: ¿para qué hacerla la batalla cultural? Y ahí entra a jugar lo que es la dignidad humana, que debe ser el único objetivo y el fin por el cual hacer esa batalla cultural, que es poner como fin primordial la defensa de la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Un ser digno es un ser que justamente es un ser realizado en una comunidad, en una provincia, en un país. Esta dignidad humana, justamente, que es la que debemos llevar a todos,
en el metro cuadrado, como yo siempre digo, donde nos toque desarrollar, siendo profesional, siendo político, siendo gobernante, siendo religioso, lo que sea, debemos defender la dignidad humana, porque siempre el hombre nace para ser un ser digno, para realizarse en esta sociedad. Esta dignidad humana no es una cuestión ideológica, está contemplada en el marco legal. La defensa de la dignidad humana es un principio fundamental reconocido en nuestro país, en Argentina. También está reconocido por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Es decir, que el Estado y la sociedad argentina tienen la responsabilidad de proteger y promover la dignidad de todas las personas. Como ustedes verán, existe un marco legal donde la Constitución Nacional Argentina, que fue reformada en el 94, otorgó jerarquía constitucional a varios tratados internacionales de derechos humanos, como así también la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia relevante a este tema. Y voy a dar algunos ejemplos donde contempla la defensa y la obligación como seres humanos, nosotros, integrantes de la sociedad, de defender lo que es la dignidad humana. Por ejemplo, en la ONU, según la Carta de las Naciones Unidas, suscrita el 26 de junio del 45, en su preámbulo ya destaca que nosotros, dice, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona. Así también, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que, considerando que la libertad, justicia y paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también resalta la dignidad humana, también en su preámbulo que dice: los Estados partes, considerando que conforme a los principios enunciados, la libertad, justicia y paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana, también vuelvo a recalcar, y de sus derechos iguales e inalienables. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales también señala, donde dice que toda persona tiene la obligación de considerar la educación, orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. En la Convención sobre los Derechos del Niño también considera que el niño debe estar plenamente preparado, como decíamos y escuchábamos muy atentamente a Estela. Dice que el niño debe estar preparado para una vida independiente de sociedad y de ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. En particular con un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Bueno, después existen otras convenciones que no las voy a aburrir, pero quiero destacar acá que hay una palabra que se repite en todas estas convenciones, tratados y normativas, que es la palabra dignidad. ¿Sí? Esta normativa, tanto en el ámbito nacional como acuerdos internacionales, protegen derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad personal, la igualdad y sobre todo la prohibición de la discriminación. Derecho a la vida, protección a la vida y prohibición de la pena de muerte, salvo casos específicos. Integridad personal, protección contra torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a la libertad personal, contra esclavitud, servidumbre, trata de personas. Derecho a la igualdad, igualdad ante la ley y prohibición de discriminación. Considerando que la política, en este caso, y la defensa de la dignidad humana están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque tenemos que saber y considerar que la dignidad es un derecho fundamental, vuelvo a repetir, que debe ser protegido y promovido sobre todo por el Estado, sus políticas de Estado y en la sociedad en general. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Silvio? ¿Qué hace Estela? ¿Qué hace Víctor? ¿O qué hace cada uno que estamos sentados acá? Nuestra obligación, como habíamos
marcado en esta experiencia es la de promover y proteger, valorar sobre todo lo que es la dignidad humana. Para promover y proteger esa dignidad humana es fundamental, primero, reconocer y respetar, reconocer que existe, reconocer que está plasmado en las normas, reconocer que nosotros debemos hacer que se respete la dignidad de cada uno de los integrantes, que en este caso estamos en este salón, y así en sucesivos ámbitos donde nos toque desarrollar. Debemos entender que se trata de una cuestión de educación y de conciencia, educar y concientizar sobre la importancia de la dignidad humana. Y también saber que existen legislaciones y políticas en el cual se implementan leyes, protegen y promueven la dignidad humana. Los seres humanos podemos hoy decir que esos seres humanos que tratamos y que protegemos la calidad del ser digno, vamos a encontrarnos con seres humanos que somos viciosos o algunos virtuosos, por así decirlo, ¿no? Un ser humano virtuoso es aquel que se hace el bien a sí mismo, que a su vez provoca el bien hacia los demás. Un ser humano vicioso es aquel que dice no al daño, no a la corrupción, no al desenfreno de los mal manejos de fondos. Un hombre bueno o un ser bueno es aquel que practica buenos hábitos de costumbre, buenos hábitos de convivencia, buenos hábitos en el lugar donde le toque desarrollar. Las virtudes vienen a ordenar la vida del ser humano y por lo tanto vienen a ordenar la vida de la sociedad. Los vicios, en cambio, desordenan, dañan a la sociedad. Una sociedad en la cual practique virtudes será una sociedad ordenada, pero sobre todo una sociedad recta. La clave para esa prosperidad justamente es tener una vida individual y comunitaria basada en el uso y en la práctica de esos buenos valores. Ya decía que todo lo que hacemos genera cultura, toda esa sociedad que implementa buenos valores provoca ese efecto dominó justamente y provoca que podamos gozar de una sociedad de lo que es lo que anhelamos, como decía al comienzo, salir de esa posición de mero espectador y tener lo que merecemos. Yo creo que tenemos lo que merecemos, lo que no accionamos, lo que no peleamos y lo que no buscamos que cambie, ¿no? Somos ese efecto dominó, no somos islas, y la defensa de la dignidad humana yo creo que depende no solamente de Ileana que grite o de Ileana que actúe, sino que necesitamos de todos, en todos lugares, sobre todo de desarrollar esos buenos valores para tener la sociedad que realmente merecemos. Yo decía, un filósofo que ustedes seguramente lo conocen, que es Santo Tomás de Aquino, y esto me encanta porque dice que él decía que elegir gobernantes y autoridades que practiquen hábitos virtuosos ya en sus edictos y en sus leyes se traducirán en virtudes. Si una sociedad o nación llegase a ser gobernada por políticos viciosos, connotaremos los vicios en su forma de gobierno, pudiendo impactar en esa vida comunitaria. En ese sentido, en los últimos años hemos vivido un avance del monstruo, como yo siempre digo, que es el avance del socialismo, donde no había un proyecto civilizatorio, no había un proyecto desarrollista en común, sino que veíamos avanzar el narcotráfico, avance de la inflación, avance de la pobreza, avance de la drogadicción, más chicos rotos, más familias rotas. Justamente ese monstruo apunta, y por eso hoy destacaba la importancia de la familia, ¿no? De los valores. Ese monstruo viene a destruir lo que es el núcleo fundamental de todo crecimiento de una sociedad, que es la familia. La misma familia es el punto base donde se desarrolla una sociedad sana, donde pretende desarrollarse el cambio cultural del que hablamos al comienzo. Ese socialismo que militarizó las fronteras, demonizó las Fuerzas Armadas en su momento,
destrozó la salud, la educación, hizo como la corrupción un leitmotiv a seguir. Y ese es nuestro desafío, ¿no? Esa impronta de querer instalar en su momento a la famosa Agenda 2030, Agenda 2030 que, como dije, vino a romper la familia, a desmantelar familias y sobre todo aumentar adicciones, criminalidad, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo cuando les comentaba al comienzo, yo no quiero eso, yo quiero una Argentina próspera, una provincia que realmente nos merecemos como chaqueños, pero también comprendí que ese esfuerzo no solamente depende del gobierno en turno, sino que depende de cada uno. Y por eso me he metido en entender primeramente de qué se trata ese cambio cultural, a qué apunta ese cambio cultural, que es la defensa de la dignidad humana. Hay que entender que todo esto, básicamente, ¿por qué pelear? ¿Por qué saber de qué se trata? La necesidad de pelear por la dignidad humana en ese cambio cultural es justamente por la falta de valores, la normalización de los vicios y a veces la instalación de la supresión de las virtudes. Uno de los valores y virtudes humanas a preservar es la de la valentía. Necesitamos jóvenes, adultos, profesionales valientes, necesitamos que estas ideas de la libertad estén en todos los colegios profesionales, en todas las escuelas. Necesitamos que podamos ser seres libres, necesitamos que podamos ser seres pensantes, necesitamos que cada uno pueda desarrollar su propio emprendimiento, su propia forma de vida, su propia forma de tener sus recursos, ¿sí? Y no necesitamos que venga el Estado a solucionar los problemas. Que cada uno es capaz de generarse sus propios proyectos de vida. No quiero aburrirlos porque sé que fue larga la charla. Solamente dejar en la mesa esta consideración que los valores y las virtudes jamás se negocian. En política, sobre todo, una persona virtuosa sabe que dependemos de la buena instalación de buenos valores y que no buscar ser importante. Lo importante es ser útil, ¿sí? Lo importante es ser humilde. Sigamos promoviendo una sociedad más virtuosa, donde los vicios sean extinguidos, porque el que se engrandece va a ser humillado y el que se humilla va a ser exaltado. Como finalizando, quiero dejarles unas sencillas palabras para que cuando volvamos cada uno a sus casas y recordemos que alguien le vino a hablar de defender la dignidad humana, de hacer ese cambio cultural que empieza en nuestro metro cuadrado, que sigamos promoviendo esta sociedad virtuosa, seamos mansos pero no tontos, seamos pacientes pero no irresponsables, seamos prudentes pero no cobardes, seamos astutos pero no abusivos, simplemente seamos púrpura. Muchas gracias. La embajadora Diana Aguirre, esta disertación de valor de la dignidad humana. Sandra Gómez va a entregar presente, puede ser. Bueno, Ileana se estuvo desarrollando lo que fueron las disertaciones en este lanzamiento de la púrpura acá en la provincia del Chaco. Bueno, primero, sensaciones de lo que ha sido esto y segundo, bueno, también lo que vos viniste a exponer. Sí, la verdad que muy contenta de ver hacer la largada de la púrpura en la provincia del Chaco, muy contenta porque han integrado distintas profesiones, colegios de distintas profesiones de nuestra provincia, han hecho su exponencia, diversa educación, ingeniería y demás, así que nada más que sentir la felicidad que bueno, empezamos a dar vida a la púrpura en esta provincia del Chaco. Bueno, y tu disertación que tocó justamente algo importante, algo que también Estela en su momento en su disertación lo comentó, pero lo ampliaste más, que es nada más y nada menos que la dignidad humana. Así es, la dignidad humana en su amplio espectro, dar esa batalla cultural de que necesitamos dar en todo metro cuadrado, como yo digo, el desarrollo de la dignidad humana, la importancia de entender lo que significa dar lucha a la dignidad humana y sobre todo entender que defenderla y protegerla es el derecho
y la obligación de cada uno como individuo integrante de esta sociedad y este país, y entender la importancia que la dignidad humana está plasmada en las legislaciones tanto nacionales como internacional, en el cual la tenemos que hacer valer. La dignidad humana básicamente es el derecho que tiene cada ser humano por el solo hecho de ser un ser digno, por el solo hecho de vivir y que debe ser respetado como tal. Bueno, por eso también es importante no solamente el trabajo legislativo a nivel nacional, sino también al legislativo local, al legislativo provincial, desde la parte que le toque, ¿no? A cada profesional o a cada también persona que se anime a trabajar estas ideas. Así es, la dignidad humana debe prevalecer sobre toda jurisdicción. La dignidad humana debe estar, es el faro que nos debe guiar en la función que nos toque como gobernantes, como maestro, como yo dije hoy, en el lugar donde nos toque desarrollar, tenemos que defenderla y sobre todo respetarla. Vuelvo a repetir, un ser digno es un ser justamente cuando está plenamente desarrollado. Liliana, muchísimas gracias. A vos. Ahí estaba entonces la palabra. Nosotros cerramos desde acá la transmisión. Entonces han sido 3 horas de transmisiones junto a cada uno de los protagonistas de esta disertación en el lanzamiento de la púrpura. Cerramos, muchas gracias. Van a quedar los videos, las entrevistas, obviamente que la vamos a estar informando a través de Medios Info. Muchas gracias por estar. Ha sido esta cobertura especial.